Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia en San Diego y Tijuana, que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escuchar en los próximos 60 minutos. Aquí, en Hombre Nuevo, queda con ustedes Armando Álvarez. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con precisamente lo que estamos celebrando en este mes de octubre, que para nosotros los católicos el mes de octubre es el mes del Rosario. Entonces el día de hoy voy a hablar acerca de lo que dicen los evangelios acerca de la Virgen María. Todos los católicos le tenemos a la figura de la Virgen María un lugar muy especial en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestro culto. De hecho le damos una importancia muy relevante en todo lo que es el esquema de nuestra fe y de nuestra devoción hacia la Santísima Virgen María. Y hay quien piensa que toda la Biblia de hecho favorece y apoya este punto de vista, pero mire usted, si leemos con cuidado, con atención el Nuevo Testamento, vamos a irnos con cuidadito y nos vamos a dar cuenta que no todos los evangelios, dependiendo, y no todos los libros del Nuevo Testamento, porque voy a hacer alusión a varios, no necesariamente exclusivamente a los 4 evangelios, no todos le asignan, o da la impresión que no todos le asignan un papel destacado ni trascendente. ¿Por qué? ¿Por qué daría esta impresión? Mire, en primer lugar, porque los primeros y los últimos libros que se escribieron entre unos y otros pasaron aproximadamente más de 60 años, y en ese lapso fue evolucionando la imagen que se tenía de María. Entonces al principio los primeros escritores sagrados evidentemente que lo que los tenía impactados era el mensaje, el querigma de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio que ellos tenían que dar precisamente para convertir el evangelio no solamente a los judíos sino a todo aquel mundo pagano. Y bueno, pues en eso se centraron los evangelios primordialmente, y de hecho todo el Nuevo Testamento, su característica es que es cristocéntrico, ¿verdad? Y una de las primeras razones sería que si el Nuevo Testamento no habla preponderantemente de María, es precisamente por eso, porque el Nuevo Testamento son 27 libros con un corte eminentemente cristocéntrico. Pero no obstante, la Virgen María, vamos a ver al final de este programa, efectivamente tiene sus fundamentos bíblicos, la devoción que le tenemos a la Virgen María. Miren, cuando aparecen las primeras obras del Nuevo Testamento, por ejemplo, no se sabía bien en aquel entonces quién era esta extraordinaria mujer, ni lo que su persona significaba para el plan de Dios. Esto es así porque los primeros libros que se escriben son las cartas que redacta el apóstol San Pablo, y esto es aproximadamente 20 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue eminentemente un predicador cristocéntrico, un predicador donde llamaba a quienes les anunciaba, los llamaba a la conversión a Cristo, ¿no? Les decía que se convirtieran, que creyeran en Cristo, que su fe los iba a salvar, y ese era eminentemente el mensaje de Pablo, llevar el querigma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues los primeros libros en efecto no le dan una importancia relevante a María porque precisamente no conocen de esta extraordinaria mujer, no sabían lo que era el significado de ella en el plan de Dios. Pero en la medida, mire usted, en que los años fueron pasando, nos damos cuenta que los cristianos fueron reflexionando y descubriendo las maravillas que el Señor había hecho con ella, y entonces sí, vamos a darnos cuenta que los escritores posteriores no dudaron en alabarla y en ensalzarla en sus libros. Lo vamos a ir viendo ahorita conforme les vaya narrando. Y si ahora analizamos atenta y respetuosamente los textos del Nuevo Testamento, desde los más antiguos, es decir, los más cercanos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hasta los últimos que se escribieron, nos vamos a dar cuenta de esta evolución, cómo fue ocurriendo. Y vamos a hacer este análisis entonces. Los invito a que me acompañen en este programa para hacer ese análisis y a ver si al final del programa ustedes concluyen igual que yo, que efectivamente la Virgen María tiene un papel preponderante en nuestra fe y que tiene un fundamento eminentemente bíblico, la devoción mariana. Pero volvámonos pues a lo que son los primeros escritos, aquellos escritos de cuando sus autores no tenían en claro cuál era el papel de María en el plan de Dios.
Los primeros escritos del Nuevo Testamento, mire usted, fueron las cartas de San Pablo, y en ellas hay 3 referencias al nacimiento de Jesús, pero fíjese que nunca se habla de María. La primera de estas referencias está en la carta a los Filipenses, donde se sostiene que Jesús nació a semejanza de los hombres, capítulo 2, versículo 7. La segunda la encuentra usted en la epístola a los Romanos, donde dice que Jesús nació como hombre de la familia de David, capítulo 1, versículo 3. La tercera referencia, y que es de hecho la más explícita, la vemos en Gálatas 4:4, que dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Vemos pues, como usted se podrá dar cuenta, que Pablo no menciona jamás a María, ni enseña tampoco el nacimiento virginal de Jesús. Puede ser, por un lado, que quizás él lo ignoraba, o bien también se interpreta por los exégetas que él prefirió pasarlo por alto porque no lo consideró un dato importante para el anuncio del Evangelio, es decir, no era parte del querigma de nuestro Señor Jesucristo. La parte del anuncio central de su mensaje de salvación no era que él había nacido de mujer virgen, ¿verdad? Y que había nacido por obra del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, este gran apóstol que va a conquistar esas tierras de gentiles, pues él va llevando este mensaje cristocéntrico, y los exégetas interpretan que él prefiere pasar por alto pues el dato de que Jesús había nacido de la Virgen María a través de precisamente de una concepción, valga la redundancia, virginal. El hecho pues es que Pablo se centra únicamente en la muerte y la resurrección de Jesús, y todo lo demás quedó relegado a un segundo plano. Ahora bien, después de Pablo en la historia, ¿quién escribe? Se escribe el primero de los evangelios, no el primero que usted tiene en su Biblia. El primero que se escribe en el tiempo, cronológicamente hablando, es el Evangelio según San Marcos. Es el primero en que la llama María, a la madre de Jesús, y la menciona en 2 episodios nada más de su Evangelio. En uno la presenta junto a los hermanos de Jesús. Acuérdese usted que cuando digo hermanos lo estoy diciendo entrecomillado, ya tratamos aquí un programa de 2 horas de duración donde hablábamos sobre la perpetua virginidad de María y expliqué larga y detalladamente lo que quiere decir la palabra hermanos. Ese programa próximamente ya lo van a poder consultar en el podcasting de la página www.hombre-nuevo.org, y es un tema que dura 2 horas de exposición donde narramos con lujo de detalles precisamente la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la virginidad de María antes, durante y después del parto. Entonces, cuando nos presenta pues Marcos en uno de los primeros episodios donde cita a María, él nos los presenta junto a los hermanos de Jesús, como ya les decía, hermanos, póngalo usted entrecomillado. Es decir, nos la presenta junto al resto de la familia y cuenta cómo un día Jesús estaba predicando en una casa del pueblo. Entonces su familia, que lo creía que estaba loco por las cosas que enseñaba, fue a buscarlo para llevárselo, nos dice Marcos en el capítulo 3 de los versículos 20 al 21. Al llegar, le avisaron que su madre y sus parientes lo buscaban afuera, pero él contestó: ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. Capítulo 3, versículos 31 al 35. Este relato de Marcos resulta, si usted se da cuenta por la redacción, poco favorable para la familia de Jesús, y no solamente para su familia, sino también para la Santísima Virgen María. Ella aparece unida a un grupo que aparentemente no comprende la misión de Jesús, y a Jesús se lo ve tomando distancia de ellos y considerando en cambio a sus oyentes como su verdadera familia. Drástico, ¿verdad? Nos parece este pasaje. Bueno, la segunda vez que es citada María en el Evangelio según San Marcos es en un episodio en el que Marcos nos narra que en este episodio que Jesús entró a predicar en la sinagoga de Nazaret. Los presentes, asombrados, comentaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
el hijo de María y hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús entonces les dijo: un profeta solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa es despreciado. Ahí nos está diciendo Jesús que un profeta solamente pues es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Mire usted, estas palabras de Jesús nos confirman pues esa opinión desfavorable que Marcos tenía sobre la familia de Jesús, pues nos reitera pues que sus parientes y los de su casa lo desprecian. Los biblistas, los exégetas, han encontrado un motivo a esta actitud de Marcos. En los primeros tiempos, parece que los parientes de Jesús se creyeron los únicos con derecho a ser dirigentes de las comunidades, de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? De la primitiva iglesia cristiana, como era con el sacerdocio del Antiguo Testamento, donde se iba pasando entre los levitas. Se iba pasando, acuérdense que Dios escoge a los levitas, a la tribu de Levi, para que ellos fueran sacerdotes, y al principio parece ser que en la primitiva comunidad cristiana los parientes de Jesús se sentían con ese derecho, ¿verdad? Acuérdese usted que Jesús es el sacerdote eterno en el orden de Melquisedec. Entonces, pues ellos sentían que tenían ese privilegio, y por lo tanto Marcos inserta esta frase de Jesús a fin de aclarar que a la familia del Señor se ingresaba por escuchar su palabra y no por los lazos de sangre. Eso es lo que quiere dejar en claro el evangelista, ¿verdad? No tanto que quiera ofender a la Virgen María, sino que simplemente, aparentemente, los parientes de Jesús, por esta circunstancia que se cree que pudo acontecer, entonces Marcos, el evangelista, pone distancia entre Jesús y la familia, pero para decir que se ingresaba a la familia de Jesús por la escucha de su palabra y no por la consanguinidad con él. Y bueno, pasan los años, los cristianos fueron llamando o limando más bien estas asperezas, estas fricciones. A su vez comenzaron a preguntarse más sobre el nacimiento del Señor, y esto es así, mire usted, todo lo que se relata de Jesús en el Nuevo Testamento en relación con su nacimiento, esa parte de los evangelios es tardía, es decir, primero se escribe la parte de lo que fue su pasión, su muerte, su resurrección, y obviamente toda la parte de lo que es su evangelización, todo el tiempo de ministerio. Y después cuando la gente, cuando los propios evangelistas empiezan a cuestionarse sobre el nacimiento de Jesús, sobre la vida en su infancia, entonces posteriormente, es decir, a lo último, es cuando se escribe sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Y entonces vemos que como fruto de esas reflexiones, los evangelistas, los escritores sagrados, descubrieron también el rol tan importante que María había desempeñado en él, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces cuando le toca a San Mateo escribir su evangelio. Acuérdense que Marcos lo escribe primero, después Mateo, muy cerca de Mateo Lucas, y ya hacia finales del primer siglo escribe el apóstol San Juan. Pues bien, cuando a San Mateo le toca escribir su evangelio, él es el primero que nos aporta detalles de la infancia de Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo primero, versículos 1 y 2. Cuenta que el niño no fue concebido con la ayuda de José, el esposo de María, capítulo 1, versículo 16, sino por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón, nos dice en el versículo 18 del capítulo primero. Con esto, la comprensión de la figura de María y su papel trascendente en la obra de Dios evolucionó enormemente. Pero para seguir hablando de Mateo, primero vamos a ir a una pequeñísima pausa informativa y enseguida continuamos con el tema. ¿Qué significa la verdadera devoción a María? ¿Cuáles son las pruebas bíblicas que fundamentan la devoción mariana? ¿María tuvo más hijos? La respuesta a estas y otras preguntas acerca de la Madre de Cristo las encontrará en la serie La Madre de Jesús. Conozca la verdadera historia de las apariciones de la Virgen María en Guadalupe, Lourdes y Fátima.
Adquiere tu serie hoy mismo en tu tienda de Hombre Nuevo en Chula Vista, localizada en el 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. O la puedes ordenar al teléfono área 619-407-4305. Continuando pues con el tema de lo que dicen la Biblia acerca de María, nos quedamos hablando acerca de la primera cita que nos da San Mateo acerca del nacimiento virginal de Jesús, y por otro lado vamos a ver que en Mateo María nos la presenta todavía desempeñando un papel secundario. El personaje central en la infancia de Jesús es San José. A él le anuncia el ángel el nacimiento de Jesús, lo vemos en el versículo 20, capítulo 1. A él le encomienda poner el nombre cuando nazca, que es la tarea fundamental en la mentalidad bíblica, capítulo 1, también versículo 21. A él le advierte el ángel que huye a Egipto cuando querían matar al niño, capítulo 2, versículo 13. Con él se comunica el mensajero divino para que regresen a Israel, esto lo ve en el versículo 20 del capítulo 2. María, en cambio, no dice una palabra, no hace nada, se le menciona casi de paso. Esto es así, mire, porque la mentalidad del evangelista Mateo escribe hacia los judíos, hacia esa mentalidad que era eminentemente una mentalidad basada en una cultura patriarcal, de patriarcado, donde la autoridad suprema era el hombre, donde la mujer tenía una total dependencia del hombre, donde la mujer no contaba, no podía votar, no podía tener derecho a la herencia, donde los eventos importantes respecto de las celebraciones judías son en relación con los varones. Por ejemplo, el ponerle el nombre a un niño judío, lo que es el Brit Milá, es un gran evento para los judíos. No obstante, el ponerle el nombre a una mujercita es un evento secundario. Y eso no nada más en los tiempos semíticos, no estoy hablando nada más de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino hoy en pleno siglo XXI sigue siendo exactamente igual. El ponerle el nombre al varón sigue siendo un evento muy importante en la religión judía. No obstante, el ponerle el nombre a la niña es un evento de categoría secundaria, comparándolo. No digo que para los papás no sea importante, claro que lo es, y claro que aman a su niña igual que a sus hijos, pero la diferencia es que comparando con el evento que hacen respecto del varoncito, sí, definitivamente pasa a un segundo plano. Pues bien, mire usted, regresando al análisis que llevamos hasta ahorita del Evangelio según San Marcos y según San Mateo, los dos episodios de Marcos también vamos a ver que son relatados por Mateo, pero como tiene una imagen positiva de María, es decir, el evangelista Mateo, para evitar que el trato poco amable de Marcos aparezca así brusco en el texto de él, en el texto de Mateo, bueno, pues Mateo lo busca modificar y adecuarlo de una manera más amigable. En el primero de ellos elimina la indicación de que la familia de Jesús pensaba que él estaba loco, de modo que María y sus parientes en el Evangelio de Mateo van a buscarlo a la casa no porque no creían en él, sino para escucharlo porque eran verdaderos discípulos suyos, al igual que los demás oyentes que estaban en ese momento con él. Vea usted la cita en Mateo 12, versículos 46 al 50. En el segundo de los pasajes de los episodios que ya le narré, según San Marcos, Mateo lo presenta de otra manera, donde Marcos nos presenta a un Jesús que es despreciado como profeta en Nazaret. Mateo, en cambio, pone en la queja de Jesús, en la queja que Jesús hace, nos dice lo siguiente: un profeta es despreciado solo en su tierra y en su casa. Mateo 13:58. O sea, que lo que Mateo hace es suprimir y entre sus parientes. Es decir, con lo cual nos está queriendo decir que ellos, entre los que está la Virgen María, por supuesto, no quedan mal parados como quedan en el Evangelio según San Marcos. Mateo, pues, nos presenta un retrato mejorado de María y de la familia de Jesús, pero conserva de ella un rol aún pasivo, un rol secundario, como les decía. Ahora bien, pasamos al tercero de los evangelios. Cuando le toca a Lucas escribir, la figura de María ya en ese momento histórico ya tenía una importancia preponderante, una importancia mayúscula. De hecho, él le da una altura extraordinaria al personaje de María.
Y esto lo vemos desde el comienzo de su evangelio en los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús. Ahora María, en el evangelio según San Lucas, será el personaje central y descollante en torno al cual girarán todos los demás acontecimientos. Miren, en primer lugar, es a María y no a José, en el evangelio según San Lucas, a quien el ángel Gabriel le anuncia su milagroso embarazo. Capítulo 1 del evangelio según San Lucas, versículos 26 al 38. Es a ella también y no a José a quien se le encarga ponerle el nombre a Jesús. Capítulo 1, versículo 31. Y a diferencia de Mateo, en donde María no habla nunca, en Lucas María no solo habla, sino que pone objeciones al mismo ángel. Usted lo puede encontrar en Lucas 1:34. Y mientras en Mateo, mire usted, la concepción virginal es apenas un dato que se menciona de pasada en un versículo, en el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. En cambio, en el Evangelio según San Lucas, el ángel se explaya largamente sobre el tema, y usted puede encontrar estas citas en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, del versículo 30 al 35. Además, María recibe el nombre de llena de gracia, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas también, versículo 28. Este era un título único en todo el Nuevo Testamento. De hecho, pues lo es, ¿verdad? No que era, es un título único, llena de gracia. Con esto, pues, Lucas coloca a la Virgen en un plano excepcional entre todas las criaturas humanas. Dios tiene, pues, necesidad de María y no hará nada sin su consentimiento. Ve usted la grandeza de María. Para que Dios pueda hacerse hombre, para que Dios pueda mandar a su Hijo, hablando ya de la figura trinitaria, para que pueda descender y hacerse uno de nosotros, tenía que ser concebido por una mujer. Bueno, pues esa mujer tenía que darle su consentimiento a Dios. Por eso es que el ángel llega y le pide, pues, le pide que sea, le indica, pues, los deseos, el deseo que tiene Dios de que ella conciba a nuestro Señor Jesucristo, y ella como contesta: hágase en mí según tu palabra. Entonces ella consiente, ¿verdad? Ella consiente el ser la madre de Jesús, y consecuentemente al ser la madre del hombre, ya lo vimos aquí en un programa, el tema de Jesús, hombre y Dios verdadero, bueno, pues es la madre de Dios, ¿verdad? Que ese es uno de los dogmas marianos, la Theotokos, la madre de Dios. Por esto, o más bien, pero con esto, en Lucas no termina. Vamos a ver que hay más elogios para María. Cuando va a visitar a su pariente, a su prima Isabel, recibe la alabanza que le dice: bendita entre todas las mujeres. Capítulo 1, versículo 42. Nuevamente estoy hablando del Evangelio según San Lucas. Y también le dice: dichosa tú que has creído. Versículo 45 del capítulo 1. A continuación dice que María se pone a cantar: todas las generaciones hasta el fin del mundo me llamarán dichosa. Capítulo 1, versículo 48. Al nacer Jesús, Lucas anota que María sola lo envolvió entre pañales y lo recostó en un pesebre. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Es decir, es la única que actúa en el misterio del alumbramiento. Finalmente aparece conservando todas las cosas en su corazón. Capítulo 2, versículos 19 y versículo 51. Con Lucas, pues, por primera vez, el Nuevo Testamento se interesa personalmente por María, por sus reacciones, por lo que le sucede. Por primera vez aparece en escena no ya de un modo pasivo como en Mateo, sino cuestionando, respondiendo, dialogando, consintiendo, corre deprisa, canta, se extraña, se maravilla, sufre angustiosamente, y aparece sobre todo como modelo de vida creyente y de mujer atenta a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con las dos escenas negativas de Marcos? Aquellas que ya vimos que fueron un poquito pulidas en Mateo. Bueno, pues ya como vimos, la mentalidad hacia lo que es la figura de María ya estaba bastante más evolucionada. Por lo tanto, Lucas también nos narra estas dos escenas, pero añade nuevas modificaciones a fin de exaltar aún más la figura de María. A la primera, en la que Jesús tomaba distancia de su familia,
la convierte en un verdadero elogio de María. Usted la puede encontrar en Lucas 8 del 19 al 21. Para ello, primero lo que hace es que elimina la pregunta de Jesús donde dice ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, que dejaba de alguna manera entrever como que había una oposición hacia ellos. Luego suprime el gesto que hace Jesús donde dice que señaló con su mano hacia sus discípulos, lo cual en Marcos nos vemos que marca un contraste entre su familia carnal y sus seguidores. Y finalmente no dice estos son mi madre y mis hermanos refiriéndose a sus discípulos y excluyendo a sus parientes, sino que de un modo más general dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Pero como antes había mostrado, el Evangelio de Lucas nos había mostrado a María totalmente entregada a escuchar la palabra de Dios, bueno, pues estas palabras suenan implícitamente como una verdadera alabanza a la Madre de Dios, ¿verdad? La Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque se refería a todos, obviamente entre ellos a María, que estaba prestando totalmente oídos y atención a la predicación de su Hijo amado. En la segunda escena en que Jesús es rechazado en Nazaret, Marcos había puesto en labios del Señor, aludiendo directamente a sus parientes, había puesto estas palabras: un profeta es despreciado solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esto lo vemos en Marcos 6:4. Mateo vimos que más tarde suavizó la expresión y puso solo en su tierra y en su casa. Eso lo encontramos en Mateo 13:57. Vemos que él se olvida de los parientes, pero mantenía el tema de la casa y también la palabra desprecio. Mientras que Lucas lo que escribe finalmente es lo siguiente: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lucas 4:24. Con lo cual el evangelista lo que hace es dos cambios más. Por un lado suprime la palabra casa y cambia el verbo despreciar, y con esto evita cualquier sospecha sobre María o sobre los parientes de Jesús. Y mire, todo esto va evolucionando en la mentalidad de los evangelistas. Y acuérdese, todo esto es palabra de Dios y todo ello tiene una explicación, ¿verdad? El tercero de los cambios o de las escenas que nos narra Lucas está en la genealogía. Allí se lee: tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. 3:23 nos dice Mateo, ¿verdad? Al decir se creía, hace una clara alusión a la concepción virginal. Perdón, estoy hablando del Evangelio según San Lucas. Al decir se creía, pues, hace una alusión a esa concepción virginal que ya había asumido plenamente en su Evangelio. El cuarto episodio en el que nos narra sobre María es el de una mujer que por la calle le grita emocionada a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Lucas 11:27. Y Jesús le contesta: más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual pues vemos que el evangelista pretendió exaltar aún más a María por su fidelidad a la palabra de Dios. Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida continuamos con este tema. Ya le traje a tu hijo todo mi equipaje, mis heridas también, mi dolor, para que me sane. Dile que me adelante el favor. Le dijiste no hay vino en aquella boda. ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada.
bueno, regresándonos al tema de lo que la Biblia dice acerca de María, usted lo ha ido llevando de la manita, se ha ido dando cuenta cómo fue evolucionando la mentalidad de los escritores sagrados y cómo le van cada vez más resaltando el papel de María en el plan de Dios y evidentemente dentro del texto de la Biblia. Y ahora vamos a ir a un último libro, que es el último libro de la Biblia, de hecho, que es el Apocalipsis. Vamos viendo que con el transcurso del tiempo la comprensión de María va progresando cada vez más, y cuando llegamos precisamente hacia finales del siglo I de nuestra era, más o menos por el año 95 de nuestra era, que es precisamente cuando se escribe Apocalipsis, ahí vemos que aparece una mujer misteriosa que nos dice: vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Está encinta y grita por los dolores de parto. Luego da a luz a un hijo varón que es el Mesías. Esto lo va a encontrar usted en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Hasta aquí todo parece indicar que se refiere a María, pero el Apocalipsis sigue diciendo de frente a ella que frente a ella se detuvo un gran dragón rojo, dispuesto a devorar al niño en cuanto naciera. Apenas el niño nació, fue elevado al cielo. Entonces el gran dragón, al verse frustrado, se volvió contra la mujer y el resto de sus hijos, que se escondieron en el desierto y fueron, nos dice, alimentados por Dios. Esta mujer, mire usted, no puede ser la María histórica, no puede ser la María real, pues esta escena nunca sucedió en su vida. Este episodio no aconteció. El tener que huir con sus otros hijos al desierto, pues no pasó, ¿verdad? Históricamente no ocurrió. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es María, sí, por supuesto, pero ya en una manera tan enaltecida que ha sido convertida nada menos que en un símbolo de la iglesia perseguida de entonces. Por eso aparece con muchos hijos que somos los cristianos, que huimos del dragón, que es el imperio romano, el dragón que los perseguía. Recuerde usted que en el tiempo que se escribe el Apocalipsis, precisamente el 666 es la suma de las palabras escritas en hebreo Nerón César. Si usted escribe en hebreo Nerón César y suma, les va a dar un número gemátrico que es el 666, que precisamente es el anticristo y que se refiere a quien estaba persiguiendo para exterminar a los cristianos, a Nerón César. Y nos habla también este pasaje de que los cristianos que estamos siendo perseguidos y que tenemos que huir al desierto, somos alimentados por Dios. Ya se está refiriendo al alimento eucarístico, al pan de vida que es Jesús mismo, que se quedó en la Eucaristía. A eso se refiere el Apocalipsis. Es un libro, al igual que el del profeta Daniel del Antiguo Testamento, este es un libro de corte apocalíptico, que los libros apocalípticos precisamente se caracterizan por tener una gran cantidad de símbolos. Finalmente, vemos que alrededor del año 100 se escribe el Evangelio según San Juan, es decir, el mismo autor a quien se atribuye Apocalipsis escribe un evangelio, y con él llegamos a la máxima exaltación de María. Si Lucas la había mostrado ocupando un puesto clave en la historia de la salvación, y el Apocalipsis por otro lado la había elevado como símbolo de la iglesia perseguida, Juan la presenta como figura de la iglesia gloriosa, lo máximo que se pudo imaginar, aunque nunca la llama María, ni menciona tampoco su concepción virginal. La nombra en 2 escenas exclusivas. La primera es en las bodas de Caná, Evangelio según San Juan, versículos 1 al 12, cuando en medio de una fiesta los novios se quedan sin vino. Ante el pedido de su madre, ya sabemos que Jesús transforma 600 litros de agua que usaban los judíos en sus purificaciones, los convierte en 600 litros de vino excelente. ¿Fue un mero episodio histórico sucedido en una aldea? Así lo debemos de entender. Los biblistas, miren ustedes, los exégetas, dicen que hay mucho más. En efecto, se habla de una boda, pero no se menciona, si usted se da cuenta, ni al novio ni a la novia. ¿Es María la que nota la falta de vino? No Jesús. Se trata pues de un símbolo también.
Juan tiene esta característica también, nos escribe con símbolos, así como lo hizo en Apocalipsis, en el Evangelio lo hace obviamente menos intenso, pero utiliza también este género literario de los símbolos. Los profetas ya habían anunciado que para el final de los tiempos habría una gran fiesta de bodas en la que Dios se casaría con su pueblo como el esposo con su esposa y serviría vinos en abundancia. Esto lo va a ver usted con el profeta Oseas en el capítulo 2, versículos 16 al 25. En Isaías lo encuentra también en el capítulo 54, versículos 4 al 5. En el capítulo 62 también de Isaías, versículos 4 y 5. Ahora bien, en Caná Jesús pues aparece como el verdadero esposo, ya que Él es quien se encarga de dar el vino a los invitados, y nada menos que 600 litros. Al ser su madre quien lo logra, ella aparece como la novia, que es el símbolo de la iglesia gloriosa, que se está uniendo definitivamente con su esposo, que es Cristo. Esto es lo que significa esta escena de las bodas de Caná. María representa a la iglesia y Cristo, que es nuestro hermano, representa a todos los cristianos, y entonces Cristo es el Hijo de Dios, que es nuestro hermano, se casa con su iglesia, que somos todos nosotros, a quien nos representa María. La segunda escena en la que nos lo presenta el evangelista Juan es en aquella en la que Jesús está agonizando con su madre al pie de la cruz. Juan escribe lo siguiente: viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Tampoco aquí se está escribiendo un simple drama familiar. En realidad, ya lo habíamos visto aquí también en el programa. Para quien no escuchó el tema del discípulo amado, se puede ir a hacer un podcasting en la página de www.hombre-nuevo.org, y ahí va a encontrar precisamente el tema sobre el discípulo amado, donde allí les explicaba yo que el discípulo amado no es un personaje real, sino que nos está simbolizando a todos nosotros los cristianos. Por lo tanto, la madre de Jesús aquí no es María, sino la iglesia, madre de los creyentes. Por eso a Jesús, que es el nuevo Adán, le abren el costado con una lanza y le brota sangre y agua, que es precisamente el símbolo del nacimiento de su esposa, que es la iglesia. Como a Adán también le habían abierto el costado para que naciera su esposa Eva, a Cristo nuestro Señor le abren el costado con una lanza de la cual brota agua y sangre, y esa agua precisamente es el símbolo, y la sangre, ambos son el símbolo del nacimiento de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, que ahí estaba naciendo. Si María, pues, en el Apocalipsis fue elevada al símbolo de iglesia perseguida, en las bodas de Caná la vemos elevada al de iglesia esposa, y al pie de la cruz la vemos en un símbolo que es el de iglesia madre. Vamos a otra pequeña pausa informativa y enseguida nos vamos ya con el último bloque de información para ustedes. Hola, somos Son by Four y no te retires que estás en Hombre Nuevo. Recuerda, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Hispana con el padre Juan Rivas y Armando Álvarez. No te vayas. Pues bien, ya estamos de regreso. Fue un corte breve, muy breve. Vemos pues que a los autores del Nuevo Testamento no les resultó fácil entender a María, ¿verdad? Fue todo un proceso de evolución, un proceso lento, y las huellas de esa evolución pues quedan plasmadas en estos libros que ya les vine mencionando, desde aquel extraño episodio donde ella parece que no entiende a su hijo Jesús, hasta los relatos donde se le muestra como la figura cumbre de la historia de la iglesia. Hace ratito que les decía el pasaje de Juan, algo que también quiero resaltar cuando se cita al discípulo amado, porque no se habla de Juan. Ya decíamos que en la tradición se considera que el discípulo amado es Juan, pero en una exégesis que ya planteamos aquí en el programa
de radio para ustedes, les decíamos que el discípulo amado es un símbolo que representa a todos nosotros los cristianos. Y fíjese usted en esta cita que les decía que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, ¿qué pasa cuando le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre? La expresión que enseguida nos narra el evangelista es lo siguiente, y dice, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Fíjese usted quién es el discípulo amado de Jesús. El discípulo amado de Jesús es aquel que acoge a María en su casa. Por lo tanto, usted, hermano católico que me está oyendo, que sintoniza este programa de Radio Católico, si usted acoge a María en su casa, usted es el discípulo amado de Jesús. ¿Habrá muchos discípulos cristianos? Sí, efectivamente, hay muchos discípulos de Jesús, pero no obstante, los discípulos amados somos quienes acogemos a María en nuestra casa. Palabra de Dios, nos lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 19, como se los acabo de presentar, ¿verdad? Bueno, también hoy, haciendo ya toda un corolario de lo que les vengo platicando, también hoy entre los cristianos, así como esa comprensión fue tardando, fue evolucionando, costó trabajo llegar a ella lentamente para entender a María, también hoy, decía, existen distintas posturas frente a la Santísima Virgen María. Unos la miran con indiferencia, otros la tratan con recelo. Algunos reconocen su virginidad y su grandeza, pero para sus vidas de fe solamente desempeña un rol pasivo. Y no estoy hablando únicamente de cristianos evangélicos, también estoy hablando aquí de católicos. Otros tienen un trato activo con ella mediante la oración, pero sin pasar de ello, ¿verdad? Nada más se quedan hasta la oración. Y están, en fin, quienes han descubierto que no basta con rezar a María, sino que se le debe de empezar a tomar como un ejemplo de vida y procurar imitarla. Todos debemos de llegar a esta etapa final, pero mientras tanto debemos tenernos mutuamente paciencia, así como fue pasando muy pacientemente toda la evolución del entendimiento de ella. Nosotros nos debemos de tener paciencia, la misma que Dios tuvo con quienes precisamente escribieron sobre ella en el Nuevo Testamento. Y mire, para hablarle un poquito del Rosario, que es el mes, lo que estamos celebrando en este mes, el rezo del Rosario, hay la concepción por parte de nuestros hermanos evangélicos que no es correcto que nosotros los católicos recemos repitiendo palabras. ¿Por qué? Porque se basa en una cita que es Mateo capítulo 6, versículo 7, que sí, en efecto dice, y al orar, dice Jesús, les dice la instrucción a sus apóstoles, no charléis mucho. Pero miren, esta cita no se refiere a que no platiquemos mucho durante la oración, o que no repitamos mucho las mismas palabras, porque el Evangelio, según San Mateo, cuando hace esta mención, no se está refiriendo a que no debemos de utilizar las mismas palabras repetidas una y otra vez para orar, sino lo que está diciendo se está refiriendo a los paganos, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque continuando con la redacción nos dice de la siguiente manera, dice, y al orar no charréis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Se está refiriendo de hecho a los gentiles, es decir, a los que oran sin sentido interior y profundo como lo hacen los paganos. A ellos es a quien está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Pero no es correcto el que se interprete de manera aislada este texto del Evangelio según San Mateo en el sentido de que Jesús prohíbe repetir palabras, porque si usted ve la cita de Marcos 14:39, cuando Jesús está orando en Getsemaní, nos dice que se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. Jesús repetía las mismas palabras, entonces no es que está prohibido que repitamos las mismas palabras. Si usted conoce poquito de Biblia, simplemente váyase a los Salmos y vea, por ejemplo, en el Salmo 29 se repite voz de Yahvé infinidad de veces, en el Salmo 46 se repite con nosotros Yahvé, Rey de los ejércitos, en el 80 se repite oh Dios, haznos volver, en el 107, por ejemplo, se repite den gracias a Yahvé. Los salmos precisamente son una repetición
de palabras en la misma oración. Son oraciones donde se repiten mucho las mismas palabras. Ahora, de hecho, en el hebreo se acostumbraba mucho a repetir las palabras una y otra vez. Ahora, el rosario, supuestamente hay quien dice que no es una oración bíblica. En el rosario, miren, nosotros repetimos palabras, sí es cierto, como Jesús lo hizo en Marcos 14:39, que repitió las mismas palabras. El Padre Nuestro, de hecho, que Jesús nos lo enseña a rezar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, repetimos esas mismas palabras como Jesús nos enseñó a orar al Padre. Pero yendo al Ave María, que es lo que nos critican los hermanos separados, su fundamento es bíblico. Lo que nosotros decimos en el Ave María lo encuentra usted en Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 55. Lo encuentra en Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. El Gloria, que es una alabanza trinitaria que nosotros rezamos también en el rosario, es una oración que está en la Biblia. La encuentra usted en la carta 2 Corintios, capítulo 13, versículos 13 al 14. Los misterios del rosario, los misterios gozosos, los dolorosos, los gloriosos de luz, todos, si usted alguna vez es un hermano evangélico que me está escuchando, ha escuchado un rosario, se va a dar cuenta que cada uno de los misterios está basado en el Nuevo Testamento. Cada uno de los misterios es una cita del Evangelio, ya sea según San Lucas, según San Marcos, según San Juan, según San Mateo, los Hechos de los Apóstoles, etcétera, el propio libro de Apocalipsis. Todos son citas basadas en el Nuevo Testamento. Cada uno de los 5 misterios, de cada uno de los misterios, ya sea gloriosos, luminosos, gozosos, etcétera, son citas que sacamos nosotros textualmente de la Biblia. Inclusive tenemos la cita exacta. Cuando leemos esa cita, damos no nada más el texto, sino que también tenemos la cita exacta de donde la tomamos. Entonces, aún nos creen todavía que el rosario no es bíblico, o no les gusta pensar que así es, pero les tengo noticias. Como les dije ya, el rosario es eminentemente bíblico. El rosario, mire usted, cada Ave María que nosotros rezamos es una rosa que le regalamos a María. Es como, ¿a qué madre no le gustaría, mire usted, que le digamos a cada rato: mamita, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho? ¿A qué esposa no le gustaría que le dijéramos a cada rato que la queremos mucho? Pues bueno, eso es lo que hacemos en el rosario, decirle a María que la queremos mucho, regalarle una rosa, es un ramillete de rosas. Todo el rosario precisamente es un ramillete de rosas, por eso su nombre, rosario. Entonces es una invitación la que les hacemos en este mes del rosario, precisamente para que usted, mi hermano, se ponga a rezar el rosario con su familia, o se ponga a rezar el rosario individual, porque es una oración muy muy bella con la que usted va a agradar a la Santísima Virgen María. María, así como en el Evangelio según San Juan, es la madre de Jesús, es su madre por derecho, pero también vemos que es toda nuestra por regalo. ¿Por qué? Porque Jesús nos la dejó, y dice que el discípulo amado, que somos todos nosotros, inmediatamente nos la llevamos a vivir en nuestra casa. María también murió crucificada, podemos verlo así. Jesús muere en la cruz por nosotros, da su vida, da su sangre, lo atraviesa una espada del costado, los clavos atraviesan sus manos y pies, pero a ella una espada es la que le atraviesa el alma. Entonces ella es crucificada, pero espiritualmente. María nos ama tanto que decía San Alfonso María de Ligorio: si juntáramos el amor de todos los hijos a sus madres, el de todas las madres a sus hijos, el de todas las mujeres a sus maridos, el de los santos y los ángeles a sus protegidos, todo ese amor no igualaría el amor que María tiene a una sola de nuestras almas. Mire lo que decía San Alfonso María de Ligorio: todo el amor del mundo puesto junto, no iguala el amor que María tiene a una de nuestras almas. La Santísima Virgen María es la que cura a Jesús nuestro Señor de todas las heridas que nosotros los hombres le hacemos con nuestros pecados. Realmente vale decir que la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su acto redentor, valió la pena solo por María, mire, nada más por lo grandioso que es este personaje de María.
¿Y cómo debemos de responder nosotros los católicos a María? ¿Con qué actitud nos debemos de comportar ante ella? Pues como nos enseñó el Papa viajero, el Papa Juan Pablo II, decir como él le dijo cuando él sale en la plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, sale a presentarse pues con el pueblo una vez que los cardenales lo habían elegido Papa, y dice totus tuos, que quiere decir todo tuyo, ¿verdad? Todo tuyo y para siempre. Así le debemos de decir a María. Debemos de tomar la actitud en primer lugar de gloriarnos con ella como me glorio en Cristo. ¿Por qué? Porque la imagen que ella representa para mí en aquel Viernes Santo es la imagen de una mujer con Jesús muerto en sus brazos. Fíjese qué imagen tan dolorosa, qué imagen que me conmueve, ¿verdad? Y además, miren, yo para no presionar a quien todavía es tímido y digamos se reserva en el amor a María, yo le digo, porque tengo hermanos cristianos, hermanos evangélicos con los que me llevo muy bien, le digo, mira, no te preocupes, no te vuelques ahorita en amor hacia María. Tú ama infinitamente a Cristo, síguelo amando como lo amas, pero aún más. Y te vas a dar cuenta que cuando lo ames con ese ardor en tu corazón, automáticamente te vas a volcar y vas a empezar a amar a María. Pues bien, mis hermanos, espero que este programa les haya resultado de su agrado. Los invito a que durante este mes celebren el mes de Rosario, rozando el rosario. Recuerde, familia que reza unida, permanece unida. Hemos llegado al final del programa. Les deseo paz y bien. Espero que sigan escuchando de 9 a 10 al Padre Juan a partir de mañana martes hasta el viernes, siempre con los temas que nos tiene tan interesantes. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Esto fue Hombre Nuevo con Armando Álvarez. Si desea obtener una copia de este su programa, visítenos en su tienda de Hombre Nuevo en Chulavista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. Número de teléfono, área 619-407-4305. Y en Tijuana, al 685-3930. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.